youtubers en internet sobre el tema Cuba y otros temas candentes. Lo primero que hay que decir es que quien trabaje con opinión pública tiene que ser muy responsable. Olvidemos ahora la ideología, apartemos la ideología. Quien trabaje con la opinión pública, quien trabaje sobre las actitudes de los seres humanos, su disposición, quien pueda moverlos a mostrar lo mejor o lo peor de sí mismos, tiene que ser muy responsable, porque las palabras tienen consecuencias. Las palabras tienen consecuencias y la han tenido a través de la historia. Hay oradores que en una arenga han logrado que se destruya una ciudad, o que se masacre a una minoría étnica, o que se masacre a otro pueblo vecino. Oradores irresponsables fueron los que de lado y lado incendiaron las mentes de sus países durante las guerras mundiales. Quiere decir, lanzaron a millones de personas a la muerte a partir de una retórica vacía, usando patrioterismo, xenofobia, odio, revancha, miedo a lo diferente, y fueron enfilando esas naciones hacia una confrontación que luego nadie podía apagar ese incendio. Entonces, hoy pasa lo mismo. Lo único que ya no existe un monopolio de los medios de comunicación en manos de grupos económicos de poder. Ahora la tecnología ha permitido que se horizontalice la comunicación y que cada persona es un periódico o es una emisora de televisión generadora de ideas, generadora de sentimientos, generadora de amor o generadora de odio. Y aquí es donde viene el tema. O sea, utilizar esas herramientas que no son buenas ni malas de por sí, porque muchas veces también se les ha rechazado como un arma del enemigo. La peor arma que el enemigo puede usar contra nosotros es cuando nosotros callemos, el silencio. Mientras nosotros tengamos, y estos son canales de dos vías, o sea, me transmite y yo te transmito. Lo que no puede haber un vacío, porque donde hay un vacío se llena enseguida por parte de tu adversario político o tu adversario ideológico. Entonces, no son ni buenas ni malas en sí mismas. Como el libro no es ni bueno ni malo, depende del contenido que transmita como soporte de información. Entonces, estas redes, que además van, sobre todo por su carácter, influyen mucho y captan mucho a los más jóvenes, a los que tienen menos información, a los que están en formación, a los que necesitan orientación, en muchos casos, de sus mayores o paradigmas, o necesitan saber la verdad histórica, terminan pisoteándola por espurios intereses económicos. Aquí también la economía política funciona. Sencillamente, una persona no está 10 ni 12 horas delante de una computadora transmitiendo a sus seguidores o a sus admiradores o a sus fans 15 horas, 12 horas, 10 horas por amor al arte. No lo está haciendo tampoco por amor a una causa. Lo hace simple y llanamente por razones económicas, que hoy depende hacia dónde sopla el viento y que mañana puede soplar en otra dirección. Y que quienes le pagan lo saben. Quiere decir, quienes pagan saben que si construyen sobre esa arena movediza, lo pierden todo. Lo que pasa es que oportunistamente también los utilizan. Entonces, ¿qué hemos visto? Gente que no sabe hablar, gente que no conoce de historia de su patria, gente que no tiene límites éticos, gente que no respeta la moralidad de la verdad, que no tiene el prestigio ganado para imponerse por su talento, sino que se impone por todas estas herramientas destructivas a que he hecho referencia. Gente que no le importa cómo moldea, malea la mente de los seguidores, ni a qué punto los puede llevar, que luego no será responsable él. Eso es cada uno que lo haga a su manera, pero quien atiza odio constantemente, recoge odio y recoge la condena de las personas que no son capaces de odiar, sino que son capaces de amar. Entonces, estas redes y en manos de estos personajes, sin un código de ética, sin un principio, sin valores, por dinero y por odio, por resentimiento y por cobardía, porque muchos de estos personajes en su momento, ninguno era Gandhi ni ninguno es Mandela, ninguno fue capaz de sacrificarse, arriesgarse por sus ideas, y ahora a lo lejos, desde un lugar seguro,
pues entonces estamos viendo cómo ofenden impunemente, cómo agreden impunemente, cómo acosan impunemente. Y siempre he dicho, tienen en algún momento la ambición de ser presidente, la ambición de ser primer ministro, la ambición de ser jefe de esto, la ambición de ser el potentado. Bueno, si es de Cuba, yo creo que lo primero que habría que hacerle es un examen de historia de Cuba. Vamos a ver si aguantan un cuestionario de 10 preguntas sencillas a nivel de primaria o de secundaria sobre historia de Cuba. Usted no puede pretender dirigir los destinos de una nación en la cual la historia se respeta tanta y aún los presidentes felones de la República, no todos, pero la mayoría sabían de historia de Cuba y hablaban de los héroes, y hablaban de los combates y sabían las fuerzas que se movían, los periodos históricos. Aún esos lo sabían. Yo no puedo decir lo mismo de estos personajes. Es una galería de personajes de todo tipo, de variopinto, en el cual es lamentable que gente joven odie así a sus orígenes, sus raíces y sus compatriotas. No están movidos por ideales, ya lo dije, están movidos por el odio. Entonces, sencillamente esos personajes, primero, no pueden quedar impunes. Tiene que responderse. La sociedad cubana tiene que tener una actitud. Eso de ignoren lo que lo hace un personaje, ese es un error. Siempre lo he dicho, es un error. Yo no digo que nos dediquemos, nadie se dedique profesionalmente a tener que combatirlos ni nada. Lo que digo es que las mentiras se desmontan. Porque una mentira, no solo repetida muchas veces, termina siendo una verdad, sino porque la mentira queda impune. Y lo peor que le puede suceder a la sociedad humana, la que sea, del signo político ideológico que sea, es que la mentira quede impune, que se borre la línea entre lo moral y lo inmoral, entre lo justo y lo injusto, entre lo cierto y lo falso. Ahí pierde la sociedad por completo el norte. Y no será esto lo que se está buscando. No se estará tratando de desmontar y desorientar a la sociedad en su conjunto, espantarla, atomizarla, dividirla, ponerla contra sí misma, para luego poder en ese molde vacío llenarlo con el contenido que se desee. Porque las guerras culturales existen y estos personajes, aunque estén por dinero, ahí hay estrategas políticos detrás. Ahí hay gente que sabe cómo destruir la moral, los principios. Ahí hay gente que sabe cómo erosionar una verdad histórica, cómo confundir. Por esa razón es que creo que es un fenómeno muy preocupante que nunca ha existido en Cuba de esa manera tan vil, tan virulenta, tan sin límites de ningún tipo como la estamos viendo. Nunca. Ni en los 60, ni en los 70. Habían límites éticos. Habían buenos periodistas con ideas contrarias. Había gente opinando, pero con cultura. Pero esto que estamos viendo, que es la dictadura de los ignorantes y la dictadura de las personas que no tienen ningún remordimiento ético al mentir, al manipular, eso nunca se ha visto. Y el odio que destilan hacia su patria, hacia su pueblo, hacia el que está en Cuba o el que está afuera pero que no tiene las ideas de ellos, el odio que destila es muestra de una gravísima enfermedad. Una enfermedad personal y una enfermedad social. Yo creo que estos personajes van a ir pronto al basurero porque eso es insostenible. Incluso hasta para una audiencia cautiva que esté a la altura de ese discurso, termina siendo irreverente si no la alimentas constantemente con el morbo, si no la alimentas con la violencia y con el odio. Entonces, por esa razón, yo creo que este es un fenómeno transitorio que debemos, lo que los cubanos recordaremos como una etapa vergonzosa en el desarrollo de nuestra nacionalidad y que nos sirva de aprendizaje de que no se le puede dar un canal, de que no pueden tener un canal personas sin ética y sin principios.